Buenas tardes a los amigos del canal. Este es un video que continúa con la serie de videos de diseño de elementos comprimidos de acero. Sería la parte D. Vamos a hacer una aclaración respecto de el análisis de elementos comprimidos tipo columna. Algunos se los define como piezas simples, como el de la izquierda, y otros se los define como piezas compuestas, según estén conformados por un único elemento o más de un elemento vinculado, en la derecha por ejemplo, mediante elementos llamados presillas, equidistantes, una cierta distancia entre sí, de tal manera que cuando se cargan trabajen ambos perfiles como uno solo, ¿sí? Como un elemento único. El valor de carga crítica asociado a cada pieza, en particular, depende del material, depende de la sección de la pieza, de la rigidez y las condiciones de extremo, y en cualquiera de estos dos casos hay dos ejes principales en las secciones, simples o compuestas, y por ende va a haber dos radios de giro de las piezas según el eje X e Y, y habrá que analizar qué condiciones de borde hay en el pie y la cabeza de la columna según ambos ejes, por qué pueden diferir las condiciones de borde según el eje X del eje Y. Las piezas simples pueden estar conformadas por más de un perfil, como vemos. En este caso están vinculados mediante uniones de cordones de soldadura que pueden ser discontinuos inclusive, de tal forma que trabajen como un único elemento a pesar de ser más de un elemento. El caso típico son dos perfiles UPN, dos perfiles U, que conforman adecuadamente vinculados, como en el ejemplo de la izquierda, un tubo estructural. Otra situación que se suele presentar es los perfiles hierro-ángulo de alas iguales o desiguales. En nuestro país se utilizan fundamentalmente los de alas iguales, que pueden trabajar, habitualmente trabajan así, aislados, ¿sí? O eventualmente, en algunas circunstancias, en algún segmento que requiere un refuerzo, se puede colocar un refuerzo como el de la derecha, es decir, otro perfil igual, soldado mediante las alas, conformando un tubo. Consecuentemente cambia el radio de giro, el punto de aplicación del baricentro, primero de la columna, ¿sí? La sección y los momentos de inercia y radio de giro, constituyendo una pieza con una rigidez importante. En el caso de columnas de estaciones de servicio, habitualmente conformadas por hierro-ángulo y presillas, tienen la particularidad de que en el nacimiento de la columna, en la vinculación con el tronco de columna y la base, derivado de las cargas horizontales de viento sobre la marquesina, el techo de la misma estación y el cartel publicitario, y el brazo de palanca, se ejerce momentos sobre las columnas que trabajan básicamente como un elemento comprimido, como un elemento empotrado libre, ¿sí? Entonces los diagramas de momentos son de esa configuración, máximos en unión con la base y disminuyen rápidamente hacia arriba. Entonces se puede comenzar, por ejemplo, con una sección para cumplimentar con esa exigencia de grandes momentos flectores de la derecha y proseguir en altura, cuando las solicitaciones disminuyen rápidamente los momentos, donde desaparece uno de los hierroángulos, como la sección de la izquierda. Aquí podemos visualizar, por un lado a la izquierda, cuatro diferentes configuraciones de columnas conformadas por un elemento o más de un elemento, pero son piezas simples. A la derecha, dos columnas, una formada por dos elementos,
con presillas horizontales equidistantes L1 y el extremo conformado por 4 elementos con presillas en forma de enrejado. Las piezas compuestas se utilizan cuando las cargas son más importantes, las alturas a salvar para transmitirlas también, y se requieren de rigideces mayores, ¿sí? Entonces, para hacer un diseño más económico puede recurrirse a este tipo de elementos. El diseño de las presillas tiene que ser adecuado para que trabajen ambos perfiles en el primero y en los 4 perfiles en el segundo caso como una unidad. Ya tenemos subidos al canal 3 videos para el diseño de piezas compuestas con ejemplos. A fin de que los diferentes elementos trabajen como una sola unidad, se deben vincular mediante las llamadas presillas, las que tienen que verificar condiciones particulares de rigidez para evitar la falla prematura de algún elemento aislado. El radio de giro es, como conocemos, la raíz del momento de inercia J sobre el área A. Y level test, parámetro fundamental cuando analizamos el pandeo, es lambda LK, la longitud igual a L por beta, sobre el radio de giro. Y debe definirse en cada una de las dos direcciones principales. Por ejemplo, el perfil que observamos claramente tiene un eje principal respecto del eje de inercia mayor, que tiene un radio de giro importante y por lo tanto a igualdad de condiciones una esbeltez menor, y en la dirección marcada por la flecha el radio de giro es mínimo y las condiciones, si mantenemos las condiciones de borde iguales, son más críticas, mayor esbeltez. Entonces tenemos, por ejemplo, un perfil doble T cargado en su baricentro con condiciones de apoyo ideales articulado-articulado. Va a tender a pandear respecto del eje de mayor momento de inercia y respecto del eje de menor momento de inercia. ¿Cuál será la carga crítica de pandeo? ¿Sí? La menor de ambas, naturalmente. Si las condiciones de borde son iguales, la condición crítica de pandeo va a ser la de inferior derecha, respecto del menor eje o sea, respecto del menor momento de inercia o menor radio de giro. Este tipo de perfiles que son descompensados porque de alguna forma tienen un radio de giro importante girando respecto del eje X, pero muy pequeño respecto del eje Y, puede ser subsanado haciéndolos trabajar en forma solidaria, soldándolos por las alas, por ejemplo 2IPN, conformando una columna que de esa forma tiene un radio de giro importante respecto de ambos ejes principales. Hay que evaluar en cada caso las consideraciones económicas para adoptar este criterio. Por supuesto que respecto del eje Y, la pieza conformada por dos perfiles soldados, hay que recalcular las variables geométricas. El área es el doble del área del perfil simple y el momento de inercia es el momento de inercia que obtenemos según Steiner. Y el radio de giro de la sección compuesta será luego la raíz del J obtenido según Steiner sobre el área, que sería 2 veces el área del perfil. Acá observamos una estructura que está columnas que apoyan cabreadas que tienen por su característica que no es muy conveniente una transmisión nula de momentos entre cabreada y columna. Los cordones llegan a un mismo punto. Que la columna puede tener condiciones bastante diferentes en cuanto a las luces de pandeo o de vínculo según los ejes principales. En la dirección de la cabreada, por el tipo de cabreada sería empotrada si es que la fundación así lo requiere, y en este caso no nos queda más que buscar una fundación que cumpla con estas condiciones, si no el sistema no es estable, o cambiar el diseño naturalmente y hacer una cabreada constituida en forma de pórtico, y entonces sí podemos llegar al equilibrio estable aunque esté articulado abajo. Pero básicamente, como estamos presentando el problema en el plano de la cabreada,
las condiciones de vínculo son empotrada abajo y luego deberemos diseñar una fundación que cumpla con esa condición y articulada y libre arriba, perdón. Por lo tanto, en ese plano va a ser la luz, si es h la luz de la columna, el valor de k va a ser 2 y la longitud, como vemos, es igual a 2 veces h. Por su parte, en el plano de cerramiento, en el plano normal, si existe cada 3 o 4 vanos un puntal y cruces de San Andrés, como hemos visto en los videos de diseño estructural que debemos colocar, entonces ese plano de cerramiento va a ser un punto indeformable. Por ende, en el plano de cerramiento, la columna estará empotrada articulada y K valdrá 0,7 y el valor de LK será 0,7 de la altura L o H. En las estructuras reales, como ya conocemos a esta altura, no existen ni las articulaciones perfectas ni los empotramientos perfectos. El grado de restricción de ambos extremos del elemento comprimido es variable y asimismo variable según el plano que consideremos, como acabamos de analizar. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando definimos el tipo de restricción del apoyo estudiado de la columna a diseñar y luego ser muy cuidadosos para materializar en obra una unión que se corresponda con la hipótesis que planteamos en el cálculo. Por ejemplo, si asumimos una columna metálica empotrada en su fundación, base centrada de hormigón armado, y diseñamos una placa de anclaje para que pueda tomar eventuales momentos a presentarse, pero la base es aislada y está apoyada sobre un suelo muy deformable, seguramente nuestra hipótesis se alejará del comportamiento real de la pieza, constituyendo la columna y la fundación un sistema que tenderá a ser un empotramiento elástico porque la restricción al giro va a ser muy limitada. En el próximo video vamos a ver las características en base a las cuales se analiza el fenómeno de pandeo local. Tenemos que garantizar que el pandeo global y no el pandeo local gobierna el diseño de la columna. Para eso se establecen límites en las relaciones ancho y espesores de los distintos elementos componentes y se consideran dos categorías de componentes: elementos rigidizados y elementos no rigidizados. A modo de ejemplo, en el dibujo que ven a la derecha, el alma sería un elemento rigidizado porque los dos extremos del alma están restringidos al giro por las alas. Y el ala es un elemento no rigidizado porque justamente no tiene la misma restricción. Los elementos rigidizados desde el punto de vista del cálculo son mucho más efectivos y por ello se permiten relaciones ancho-espesor mayores que los no rigidizados. Las esbelteces locales se evalúan, a modo de ejemplo, en las alas, como la relación BF, que ven en el dibujo, que sería del eje del alma al borde del ala, sobre T, el espesor del ala, ¿sí? O B sobre 2, B sobre 2T. El reglamento CIRSOC 301-2005, en el capítulo B, requerimientos de proyecto, clasifica las secciones como compactas, no compactas y esbeltas. Para considerar una sección como compacta, sus alas deben estar unidas en forma continua a un alma o almas. Y la relación, esta no es una condición necesaria y suficiente, es una condición necesaria. Aparte, la relación de esbeltez local, ancho-espesor, de sus elementos comprimidos, no puede superar la relación límite establecida en las tablas lambda P, indicada en la tabla B5.1 para cada caso particular que estemos analizando. Si la relación ancho-espesor de uno o más elementos comprimidos supera el valor de lambda P, pero no supera el valor de lambda R, la sección se define como no compacta. Si la relación ancho-espesor de uno o más elementos comprimidos de la sección supera el valor de lambda R, la sección se define con elementos esbeltos. A consultar la tabla B5.1, capítulo B, CIRSOC 301-2005. Para quienes lo tengan a mano, acá está la tabla. Observamos que cada renglón, primero,
A dice elementos no rigidizados. Esta tabla nos presenta solo relaciones geométricas para elementos no rigidizados, tales como en un perfil doble T las alas. Segundo, cada renglón define un tipo de elemento. El 1, alas de vigas laminadas de perfiles doble T y canales sometidas a flexión, ¿sí? A compresión por flexión. El renglón 2, alas de vigas doble T soldadas, homogéneas o híbridas, o alas salientes de vigas soldadas sometidas a flexión. Luego vemos cómo identifican los valores de B y espesor T, relación ancho-espesor B sobre T, y los valores de lambda P, básicamente que son los que nos interesan, para definir si es compacto, y lambda R, ¿sí? Que sería la columna marcada en amarillo. Por ejemplo, en el primer caso, B sobre T debe ser menor o igual que 0,83 de la raíz de E sobre FL, ¿sí? En cada caso. Acá tenemos otras situaciones posibles de analizar. Es una continuación de una tabla que es bastante extensa. En este caso, el renglón 4 se debe a elementos que estén comprimidos axialmente. No comprimidos por flexión, sino comprimidos axialmente. El 5 ocurre lo mismo. El 6 se refiere a un elemento muy utilizado, hierro ángulo, de alas iguales o desiguales. El 7 exactamente igual. Y luego la tabla continúa con elementos rigidizados. Elementos rigidizados pueden ser tubos estructurales, circulares, rectangulares, cuadrados. En los circulares la relación es D sobre T, diámetro a espesor del tubo. Y luego viene, por ejemplo, el renglón 9, que analizaría ya otro componente de la columna, que sería el alma. ¿Por qué? Porque el alma está rigidizada por ambos extremos. Alma simple o alma doble, en el caso de vigas armadas tipo cajón, donde lo que evaluamos es la relación H sobre TW. Así podríamos continuar con la tabla, es bastante extensa, con cada uno de los casos. FL sería el valor que obtenemos de la tensión de fluencia menos las tensiones residuales FR, donde FR vale para secciones laminadas 69 megapascales y 114 para secciones soldadas, ya lo mencioné en uno de los videos anteriores. Y Kc, cuando aparece en alguna expresión, es igual a 4 sobre la raíz de h sobre tw, con valores que oscilan entre 0,35 y 0,76. Entonces, visualizamos dos elementos tipo. Un perfil IPN tiene las alas no rigidizadas y el alma rigidizado. Un perfil como el de la derecha, hierro ángulo, tiene ningún elemento rigidizado, o sea, todos sus elementos son no rigidizados. Entonces, desde el punto de vista del enfoque del código, para elementos esbeltos, podemos utilizarlos considerando esta situación particular cuando lambda es mayor que lambda R para algunos de ellos en particular. Pero hay que evaluar la disminución de capacidad resistente por el pandeo local y a fin de lograr un diseño adecuado, vamos a incorporar un factor que se llama factor de reducción Q, ¿sí? Entonces, primero, el valor original de lambda C, que se calcula como 1 sobre pi por la raíz de K por L sobre I por raíz de Fi sobre E, se sigue evaluando de la misma forma, pero para analizar si estamos en la zona de pandeo anelástico o pandeo elástico, vamos a hacer lambda C por raíz de Q. Y el producto de lambda C por raíz de Q lo comparamos con el valor de 1,5. Si lambda C por raíz de Q es menor o igual que 1,5, la ecuación para definir la tensión crítica de pandeo es la ecuación que vimos de pandeo anelástico, donde la única variable que aparece es Q, que multiplica el término entre paréntesis, la constante 0,658 elevado, y aparece Q nuevamente, por lambda C al cuadrado, todo multiplicado por Fi. Zona de pandeo anelástico. Si lambda C por raíz de Q es mayor que 1,5, estamos en la zona de pandeo elástico. Por tanto, el factor Q no aparece en la expresión de tensión crítica.
La tensión crítica es la tensión crítica de Euler, 0,877 sobre lambda c al cuadrado por Fi. Finalmente, una vez que identificamos la tensión crítica, la resistencia de diseño es Φc por Pn, 0,85 de Ag por la tensión crítica, la que corresponda de los dos casos. Esto sería equivalente a plantear más de una curva de Pandeo, donde Q igual a 1 sería para elementos compactos y no compactos, y habría tantas curvas como valores de Q posibles, ¿sí? Q0,85, Q0,7, que influyen fundamentalmente en la zona de... Fundamentalmente no, influyen estrictamente en la zona de pandeo anelástico. Lo único que el límite entre la zona de pandeo elástico y anelástico se va modificando, como les dije en el video previo, en función del valor de Q. Para cerrar este video vamos a ver un ejemplo sencillo, para entrar en calor, digamos, y luego continuaremos con el video próximo, con los conceptos teóricos de elementos esbeltos y más ejemplos de aplicación. En este caso tenemos un perfil IPN con condiciones de borde exactamente iguales en ambos planos, XZ e YZ, donde, como vemos, es un IPN 180, y nos piden lo siguiente: verificar la siguiente columna sometida a compresión centrada para las condiciones de borde planteadas. La tensión FI es 235 megapascales y la tensión FU es 370 megapascales. La altura de la columna es igual a 3 metros. El valor de K lo consideramos articulado en ambos planos, por lo tanto vale 1. Obtenemos de tabla para el IPN 180 el área, 2790 centímetros cuadrados, el radio de giro mayor, 720 centímetros cuadrados, y el radio de giro menor, en la dirección de X, 1,71 centímetros cuadrados. ¿Cuál va a ser el plano crítico de pandeo? El plano XZ, claramente. Las solicitaciones de servicio son D 46 kN y L 38 kN. Vamos a adoptar, porque es un ejemplo simplemente, solo dos combinaciones de mayoración de cargas. P último, 1,20D más 1,60DL y 1,40D. La primera combinación nos arroja el mayor valor, 116 kN. Por lo tanto, el valor de P último debe ser mayor o igual que 116 kN. Ahora vamos a evaluar cuál es la capacidad resistente de este elemento. Vamos a analizar naturalmente la situación en la dirección X, XZ. Lambda es K por LI sobre I sub I. La altura de la columna es 300, el valor de K siempre es 1 y el radio de giro en esta dirección es 1,71. Nos da 175,4. En el plano XZ es una columna con una esbeltez importante. El valor de lambda C es 1 sobre pi por K por L sobre I por raíz de Fi sobre E. Nos da un valor, como era de esperar, 1,91 mayor que 1,50. Por lo tanto, estamos en la situación de pandeo elástico. Asumiendo a priori que la sección cuenta con elementos no esbeltos Q igual a 1, obtenemos la tensión crítica de pandeo según Euler, 0,87 sobre lambda c cuadrado por Fi, nos da, Fi es 235 megapascales, nos da 56,269 megapascales. La resistencia de diseño, por ende, va a ser Φc por Pn, es decir, va a ser Pn es igual a F crítico por Ag, y la resistencia de diseño, por tanto, será 0,85 Φc por F crítico, 56,27 megapascales, por Ag, 2790 centímetros cuadrados. Nos da 133,4 kN, que es levemente mayor que 116 kN, por ende el perfil verifica. Para finalizar este ejemplo tan sencillo, tendríamos que comprobar que el perfil efectivamente no es esbelto. Verificamos las alas, la esbeltez de las alas locales, lambda F es BF sobre T, 41 sobre 10,4, 3,94, y el valor de lambda R de la tabla de comparación es 250 sobre raíz de Fi, 16,31.
lambda F es menor que lambda R, el perfil no esbelto con respecto a sus alas. El alma, hay que verificarlo también, abajo, lambda W, con el subíndice W identificamos el ala, H sobre T, W, el espesor W del alma lo obtenemos del manual, donde están las características del perfil, es 2307. Lambda R es 6,62 sobre raíz de Fi. Como ven, el lambda R de las alas es diferente al lambda R del alma. ¿Por qué? Porque las alas son elementos no restringidos, ¿sí? Y el alma es un elemento restringido en ambos extremos. Por lo tanto, el valor del lambda R que se le permite es bastante mayor, es 43,18. 23,07 es menor que 43,18, por lo tanto el alma es no esbelta. En ambos casos, los elementos componentes del perfil son no esbeltos, es lo que ocurre frecuentemente con los perfiles laminados, por lo tanto la hipótesis que planteamos de adoptar Q igual a 1 es correcta. De tal manera queda resuelto el ejercicio. Bueno, gracias por su atención. En el próximo video vamos a incorporar entonces la parte teórica y ejemplos de aplicación de perfiles esbeltos localmente.